El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con Viela y Camila en mano. Bienvenidos a una nueva entrevista Veraz con el hombre que le ha dado un giro al combate a la inseguridad y que se precisa saber hasta dónde va a llegar tras los resultados iniciales sorprendentes que generó. El general Patricio Carrillo, primer ministro del Interior del nuevo periodo de este ministerio, quien apenas hubo desórdenes en la cárcel de Turi, procedió a ubicar, sacar de allí a los líderes que los motivaron y encerrarlos en la roca. General, bienvenido. ¿Esto es debut y despedida o marca el inicio de la política que el presidente Lasso prometió en campaña? De mano dura y mano de hierro dentro de los derechos humanos y con respeto a la ley. Buenos días, señor Vera, un saludo a los ecuatorianos. Efectivamente, esto es el inicio de una política de seguridad integral que el presidente de la República ha anunciado. Política de seguridad integral que dentro de los principios de legalidad será aplicado desde la fuerza del Estado. Política de seguridad integral que vamos a explorar enseguida. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio Veraz se emite gracias a Telconet Latam, Chifletón, Cuencana Airlines, taxi aéreo, Universidad Uniandes, Ban Ecuador. Bienvenidos a una entrevista veraz con uno de los pocos oficiales que le ha tocado estar donde está la tropa, cuando las papas queman. Este señor fue el que se hizo cargo del tema de seguridad en Manabí, después del terremoto de Pedernales. Este señor fue el que hizo la operación que se denominó impecable, como en efecto lo fue, de sacar sin un solo muerto a la minería ilegal de Buenos Aires. Este señor fue el que impidió que los disturbios de octubre del 2019 se convirtieran en un golpe de Estado, como se pretendía. Y por eso fue acusado honrosamente por el defensor del pueblo de crímenes de lesa humanidad. Y tiene otros juicios a su haber. Comandante de la policía, hasta marzo del 2021. Estuvo más o menos un año en su función, nombrado recientemente, ya como general en servicio pasivo, ministro del Interior. Y es un policía con una sorprendente formación académica. Él es doctor en administración en la Universidad Particular Técnica de Loja, magíster en diseño de políticas públicas de la Universidad de Chile y Academia Federal del Brasil. Y si sigo no me queda tiempo para la entrevista. Estamos con ustedes por La Posta, que es el medio digital exclusivo que le emite a través de Facebook y YouTube. Nos siguen también en televisión convencional por Vito TVO, canal 19, 15, en Extreme TV Cable 15, y 719, por eso mi confusión, en HD, alta definición. En DirecTV estamos en canal 124 gracias a Manavisión, que también lo emite en señal abierta en Manabí, canal 9. A nivel nacional en radio, AM 750, Caravana, FM 88.9 y Blue, y la parte central de la sierra en Tungurahua y Cotopaxi. Política integral de seguridad. Ese es un concepto bien complejo
y bien completo. Usted apenas adelantó 4 elementos la última vez que lanzaron o relanzaron esto en la playita del Guasmo. Y el primero hablaba de contención. ¿Por qué no hablan de reducción, señor ministro? Mire, los problemas acumulados ya durante mucho tiempo y post pandemia han llevado a que en América Latina, que es la región más desigual, los problemas de delincuencia y violencia se exacerben. Y nosotros tenemos que empezar a contener. Para eso hay que hacer muchos cambios, muchas dinámicas. Una de esas, por ejemplo, los trabajos de investigación que hace la policía. Al momento hemos pasado de aproximadamente un promedio de 3.000 pericias cada trimestre a cerca de 10.000 pericias que tienen que hacer los investigadores. En temas de inteligencia, hemos pasado de apreciaciones de inteligencia a nivel nacional de un promedio de aproximadamente 500 a cerca de 5.000 en función de todas las amenazas que ya están presentes aquí. Y en tercer lugar, el tema preventivo. Hemos pasado de una cantidad de funciones que tienen que cumplir los policías a la posibilidad de revertir, digamos, el trabajo que el patrullero hace en la calle por otras actividades. Entonces, ¿De todo eso cuándo acá implica... eso? ¿De cuándo acá le encargan a la policía hacer lo que debe ser el MIES, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación? ¿Quién les dijo a ustedes o les metió en la cabeza que son un organismo de prevención, de educación social? No es que nosotros no estamos haciendo las funciones de ellos, estamos coordinando. Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros con una persona, con un enajenado post-COVID que está en la calle provocando alteraciones de orden Que público? lo rehabilite el La municipio. ciudad, sí, pero no Ellos tienen tienen clínicas de no rehabilitación. todas las ciudades tienen Que lo capacidades tomen para MIES. eso. Eso es lo que hay que Que coordinar. lo tome el IES. Por eso mismo estamos hablando de ¿Ustedes política de qué seguridad hacen? integral. ¿Ustedes qué hacen de mamá grande del barrio? No, porque los problemas de delincuencia, Carlos, pasan por conflictos políticos, económicos, sociales, técnicos, y la policía en esa parte tiene que Con esa articular. visión es que estamos fregados, y por esa visión es que estamos fregados. Mientras sean lo que usted cita, cierto, multicausales, entonces nunca se van a acabar. Fíjese todas las causas que usted citó, y la policía es el embudo final a quien le toca hacer ahora lo que los demás no hicieron, y usted acepta eso. No, pero ¿qué hacemos ahora con los delitos ambientales? Que son delitos, le corresponde a la policía. ¿Qué hacemos ahora con los delitos Ministerio financieros? de Ambiente, No. que pongan un juicio y ahí van a la policía. Justo por eso se necesita una política integral. Justamente por eso se necesita ahora tener más capacidad ¿Qué para es comprender el entonces una fenómeno? política integral? Una política integral es un conjunto de acciones perfectamente planificadas que nos permitan cambiar una realidad, porque aparte de ser una demanda social, tenemos que transformarla. Cambiar y para una, eso, cambiar una realidad. cambiar una realidad. Eso le toca al gobierno. No, no hay le una toca a realidad de usted. inseguridad. Hay una realidad de inseguridad y hay que cambiar esa realidad. Y tenemos que coordinar Atacando con todos. la causa. Atacando la causa causalidad. principal es el narcotráfico, señor ministro. No, la principal. La no causa otra. principal es la economía criminal. Y ya no funcionan ¿Alimentada ahora los por delitos quién? alimentados por delitos criminales, que antes tenían Exacerbados estructuras ¿por jerárquicas. quién? Los delitos criminales. La economía criminal les da poder a ciertas personas y ellos utilizan toda esta violencia. ¿Quién nutre la economía criminal hoy como nunca? El narcotráfico, Ok. el contrabando, Ya. la minería ilegal, Ok. la Ok. trata de personas, Ya, vamos con el tráfico de narcotráfico, armas. que es lo más grave. Sí, pasa por todo eso. Pero usted que hizo lo de Buenos Aires, usted sabe que el narco está atrás. Ujú. Tráfico de armas está ahí. La trata de blancas está ahí. Ok. Contrabando también. Contrabando igual. ¿Cómo contenemos el narcotráfico? Fíjense, no digo cómo lo acabamos, cómo lo contenemos. Ya. Lo primero, tenemos que revisar las misiones de cada institución. Ahora hemos militarizado y es una necesidad y un llamado de la comunidad también para que podamos contener la violencia, tal vez no la delincuencia común, porque eso lo hace la policía en el No se me patrullaje. olvide, estábamos en cómo Sí, contenemos el pero vamos a narcotráfico. contener dando la función que corresponde. Fuerzas Armadas tiene que elaborar un proyecto en la frontera Ah, para que desde ok. ahí se contenga y ok. la ola de violencia no alcance Vamos para en acá. orden. Primer punto. ¿Se dio cuenta de lo que dijo el señor ministro, no? Ujú, ¿sí? Es decir, Fuerzas Armadas tiene que elaborar. Es decir, no está elaborado Todos ese plan. tenemos que repensar nuestras misiones post-COVID. Ok. Absolutamente todos. Fuerzas Armadas tiene que repensar esa misión. No la ha repensado. No. No ha funcionado. La estamos repensando conjuntamente con el ministro de Defensa y la vamos a trabajar. Me dijo el anterior, cuando yo le dije que había 32 pasos clandestinos. Hay 152, Carlos, me dijo. Le digo, ¿y para qué están los 44,000 militares? Ujú. ¿No pueden poner 4 militares en cada uno de los 152 puestos?
Sí, hay que hacer un proyecto y un plan sumamente, paralelamente a la construcción del plan, tenemos que ir operativizando y tenemos que trabajar para que la frontera esté mucho más resguardada. Y es muy complejo eso. Fíjese lo bien que hicieron lo que se hizo en Esmeraldas cuando hubo el asesinato de los periodistas. Fue una intervención emergente y generó la contención que necesitaba, que hasta ahora produce resultados. ¿Por qué les resulta tan complicado a policía y Fuerzas Armadas armar esto? Porque han surgido algunas dinámicas. Por ejemplo, la desconfianza que existe en las redes de inteligencia en función de la posible contaminación y corrupción de mandos. Ajá. Ese es un tema que hay que recuperar con la cooperación internacional. Estamos yendo a Si fondo. la cooperación internacional no nos cruza información, nosotros estamos aislados y acabados. Hay que recuperar esa Ya confianza. les cruzó información y usted comenzó diciendo que había también que depurar los malos elementos de la policía. Estamos en esa tarea, estamos en ese General, trabajo. pero son, señor ministro, pero son casos aislados. Pues no es que toda la policía está contaminada. Indiscutible. No es que toda la Fuerza Armada está en cambio. Indiscutible. Y ustedes no pueden ubicar a las cabezas. Y muchas veces son temas de confianza nada más. Pero al final, esas desconfianzas son las que impiden que geoestratégicamente nos pasen Yo información. entiendo esto. Explíqueme esto específicamente cuando dice muchas veces son temas de confianza. Sí, son ¿A qué temas se de confianza. refiere? Por ejemplo, cuando no califica a un oficial, no es que se ha mimetizado tanto tiempo en la policía para que al final se descubra que es una persona que está ligada con alguna economía criminal. No, no es así. En algún momento puede perder la confianza cuando ya tenía poder, porque justamente las organizaciones criminales en ese Por la momento les simple buscan. sospecha, señor ministro. No son sospechas, no son sospechas, son desconfianzas y esas desconfianzas es preferible Desconfianzas evitarlas. basadas en... En hechos, por ejemplo, reuniones, por ejemplo, conversaciones, hay por indicios. ejemplo, hay indicios Es serios. decir, los Estados Unidos procedieron con suficientes elementos de juicio cuando dijeron que había narcogenerales en la policía y procedieron a renunciar a algunos y a no ascender a otros. Mire, yo lo que creo es que los Estados Unidos transfirió la información necesaria como para que se tomen las medidas acá. Y se han tomado las medidas, con algún retraso, pero se han Es tomado decir, algunas sí medidas. hubo narcogenerales en la policía. Yo creo que siempre existe esa posibilidad y No, no ese- se puede descartar nunca la posibilidad. Esa no fue mi pregunta. También Sí. existe la posibilidad de que haya narcoperiodistas. Mientras yo etcétera. estuve, no había esa información. Cuando yo salí, esa información fue la que se filtró. No sé si hubo un buen manejo o un manejo Fíjese inadecuado, lo que está pero en diciendo. términos Mientras de yo confianza. estuve no había esa información. Ujú. No me está diciendo no hubo narcogenerales. Sí pueden haberlos habido, pero usted no tenía esos elementos. No teníamos esos elementos. La Policía Nacional del Ecuador es la única institución en América Latina de policía que tiene sus controles a través de las pruebas de confianza. Y hay que creer en esa Las pruebas en de esa confianza posibilidad. son Poligráficas, psicológicas, ahí la declaratoria de historial de personal, no para la Contraloría únicamente, sino para poder hacer un seguimiento a la información personal, socioeconómica y también asuntos psicológica. internos también es parte Asuntos de eso. internos funciona, somos la única institución en el Ecuador que tiene dirección de asuntos internos, ¿Para oficiales o para tropas? para todos. ¿Fuerzas Armadas no tiene un control equivalente? No conozco, pero ¿qué es importante para nosotros? Ahora hay que dar un giro al trabajo. Antes trabajábamos desde la prevención, la investigación y la inteligencia y contrainteligencia. Ahora la ecuación hay que cambiarla. Tenemos que trabajar desde la inteligencia, contrainteligencia, investigación y prevención. Ese giro es importante porque ya no estamos con las mismas amenazas que teníamos hace 10 años. Sí, es otro ya escenario. no son pandillas, ya Yo- no son bandas, son absolutamente, carteles y hay coincido. que trabajar con Ok, inteligencia. hemos situado dos causas entre las múltiples. Una, falta de control suficiente o de un plan eficiente en la frontera, ¿correcto? Ujú. Y dos, la Hay que necesidad readecuar el plan. Sí existe. Hay un plan 2030. readecuar, actualizar, Ah. usted usó otra palabra. ¿Ya? Y lo otro, depurar malos elementos en policía y Fuerzas Armadas. Eso se continúa. Ya. Ese es un proceso continuo. Hay más todavía. Y ya ven por qué les digo que este general no parece un policía convencional. Es un académico, no es que parece, y es un excelente polemista e interlocutor. Con él proseguimos enseguida. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Bien, y con todo lo que están haciendo y van a hacer, ¿por qué la contención no ha resultado en disminución de la delincuencia, sino en aumento? De eso vamos a hablar enseguida.
Eres ecuatoriano y vives en una tierra de oportunidades, donde siempre puedes crecer. Claro que puedo crecer, porque con 1% de interés puedo producir mucha más leche. Obvio que puedo crecer, porque con 1% de interés tengo 500 plantas más. Solicita ya tu crédito de las oportunidades de Ban Ecuador. Recibe hasta $5,000 con 1% de interés y hasta 30 años plazo. Además, menos papeleo para que tu crédito salga más rápido. ¿Qué esperas? Ven al lugar de las oportunidades. Ban Ecuador. Esta es una entrevista con el ministro del Interior, general de Servicio Pasivo, Patricio Carrillo, gracias a quienes siempre hacen posible con su auspicio el espacio. Telconet, Latam, Ban Ecuador, Chifletón de Life Food Products, Cuencana Airlines, taxi aéreo, la Universidad Uniandes, y es el Bankers Club desde cuyo piso 33 grabamos y emitimos esta entrevista. El general Carrillo me cuenta que por primera vez viene acá. Les doy un elemento de juicio antes de pedirle responder la pregunta que dejé planteada. Y es el estado de excepción que otra vez planteó el presidente el fin de semana anterior. Vamos a llevar el combate a los delincuentes hasta el mismo territorio donde intentan ocultarse. He ordenado la ejecución de una amplia operación coordinada entre policía y Fuerzas Armadas. Se llevarán a cabo controles perimetrales, operativos especiales e investigación proactiva. Mediante decreto ejecutivo, he declarado estado de excepción en las provincias del Guayas, Manabí y Esmeraldas. En especial, regirá el toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana en las parroquias Esmeraldas, Eloy Alfaro del Cantón Durán y Jiménez y Pascuales del Cantón Guayaquil por 60 días. 4.000 efectivos de policía y 5.000 miembros de las Fuerzas Armadas serán desplegados a lo largo de estas 3 provincias para imponer la paz y el orden. Un contingente total de 9.000 uniformados al servicio y protección de la familia ecuatoriana. El resultado es general: 17 muertes violentas más en la zona 8 este fin de semana, 53% más de muertes entre enero y abril 26 de este año, antes del estado de emergencia, versus el anterior, 568 muertes violentas más. ¿Por qué no funcionan las cosas? No, el resultado no es ese, Carlos. El resultado del estado de excepción es 8 personas menos comparado con los fines de semana anteriores. Porque si comparamos con periodos anteriores, podemos cometer muchos errores. Ahora estamos manejando por umbrales semanales. ¿Qué estábamos viviendo? Un crecimiento desde enero de 320 muertes violentas a 340 en el mes de marzo y a 300, la posibilidad de que sean 370 en el mes de abril. ¿Hablamos de todo el país o de la zona? Hablamos solo de todo el país, todo mensual. El país, ya. ¿Y qué se ha logrado contener? En la zona 8, donde se aplica con más fuerza el estado de excepción, pasamos de 37 muertes violentas por semana a 28. Es decir, si yo decía que este fin de semana hubo 17 fuertes violentas, no dije más, usted dijo que hubo 8 menos, ¿significa que el anterior hubo 25? 25 el fin de semana. Y fue un fin de semana corto, fue de 2 días. Y fue un fin de semana, así es. E inclusive hubo la semana anterior un día, creo que fue el jueves, el único día en que no hubo una muerte violenta a los tiempos. Correcto, Carlos. Desde enero, si vemos diariamente la frecuencia, Guayaquil estaba con un promedio de 4.5 muertes por día. Ese número es el que ya nos llama la atención. Ok, es decir, y pasamos a 3.6. Hay una primera señal alentadora. Hay una contención, pero esto hay que mirarlo en tendencia. No.
hay una reducción, que es Así lo que es. yo le reclamaba. Correcto. No hay que cantar victoria, es decir, así es. no decir, y así mismo si mañana otra vez vuelve a escalar no hay que desesperarse. Correcto. No, la violencia social continúa, pero la violencia criminal es la que tenemos que pararla. Ya, volvemos a lo mismo, acicateada por el crimen organizado principalmente. Ahí hay otras cosas que no tienen que ver con la policía, pero que la policía debería reclamar, o el ministro del Interior, no sé si usted lo ha hecho, lo va a hacer o lo ha planteado a lo interno. ¿Qué hace Colombia en su frontera sur que nos tiene de yunque toda la vida históricamente? ¿Por qué no hace Colombia una operación aerotransportada en coordinación con el Ecuador por problemas de soberanía, que en determinado momento, por ejemplo, le permitan un desembarco en nuestro lado y enseguida cruzan del río a su lado para ellos hacer lo que nos toca hacer a las Fuerzas Armadas? Controlar ese territorio desde acá, porque ellos desde arriba los dejan pasar. Lo primero que hay que preguntarse es por qué han dejado de conversar con Colombia y por qué han dejado de conversar con la cooperación internacional. Eso es lo que vamos a retomar. Yo esta misma semana tengo reuniones en Colombia con el ministro de Defensa, con las fuerzas policiales de allá. Cuando usted dice han dejado de conversar, ¿a quién se refiere? Me refiero a que justamente los comentarios que existen, si yo tengo información sobre temas delicados, ¿a quién le transmito? A una organización que todavía yo no sé si ya se depuró o no se depuró. Por consiguiente, es fundamental recuperar la confianza. Este es un tema que parece trivial acá adentro, pero afuera juega mucho. Y la cosa se va a poner peor si gana Petro en Colombia, porque ellos tienen una visión distinta, para no descalificarla con otras palabras, de lo que es el problema de insurgencia en el sur, distinta. Entonces, o ahora se logra una cooperación con mandos policiales y militares, o después no se va a poder establecer. Correcto. Con el Perú tenemos una mejor relación porque se ha creado una reunión permanente de altos mandos policiales y hay una reunión permanente de mandos policiales en frontera. Esas cosas son las que tenemos que revisarlas nuevamente. ¿La hay con el Perú? La hay con el Perú. A pesar de tener un gobierno ideológicamente distinto al nuestro. Así es. Y hay positiva cooperación. Positiva cooperación, pero también hay mucho filtro, porque la munición generalmente que se utiliza para la violencia viene de allá. Viene de Perú. Hay fábricas que no podemos hacer una adecuada trazabilidad, pero básicamente lo que se encuentra en los indicios balísticos es Indumil de Colombia, es Águila de México, es Fase 1000 de Perú y también Santa Bárbara en Ecuador. Todo eso hay que corregir. Estados Unidos, a mí me da la impresión de que nos ayudan a cuentagotas. Gran escándalo porque nos donan 2 millones en aparatos. Francia, otros 2 millones en aparatos. Israel, o sea, estamos por cuentagotas. ¿Qué pasó con la operación que Estados Unidos volcó a favor nuestro cuando comenzaron a volar otra vez estos aviones desde Salinas, desde Manta y Galápagos para supervisar el patrullaje del narcotráfico? Hay que sumar los esfuerzos de la cooperación ¿Cómo se internacional llamaban y los son aviones? múltiples. Los pitones, ¿cómo se llamaban los aviones? Orión. Los Orión, eso. ¿Ya? No, eso continúa. Lo que pasa es que ya no ¿Siguen habiendo los vuelos? No necesita tener físicamente aquí. Eso se hace ahora tecnológicamente y el control existe. ¿Sirve? Yo creo que sí, bastante. O sea, cuando nuestra Armada intercepta estas lanchas, ¿sirve? Ahí están los decomisos y ahí están la desestructuración de organizaciones. Solo en este mes, 3 organizaciones desestructuradas. Solo en este mes. ¿Qué es desestructurada? Es toda la organización. Es decir, llegar a quienes manejan el mercado, pero todavía la investigación debe continuar para quienes se benefician de esa economía. O sea, coges a los cabecillas, pero no al engranaje. No cogemos a los empresarios. Y eso es lo que nos hace falta, trabajo de inteligencia. Ok, a los empresarios. A los empresarios del mercado ilegal. Están en México. No necesariamente. Hay muchos que tienen protectores aquí mismo. ¿Ecuatorianos? Ecuatorianos. ¿Sabe usted en lo que se está metiendo, no? Es crimen organizado. ¿Sabe usted en lo que se está metiendo? Sí, claro. Es un problema de la sociedad ecuatoriana. Esto no es un problema de las personas. Esta es razón de General, Estado. no me refiero a eso. Usted ya es un objetivo. Bueno. Y no porque se lo hayan anunciado el otro día en panfletos. ¿Se puede vivir así? Yo creo que el Ecuador puede vivir mejor. Y si no se puede recuperar, entonces algo se puede lograr. Vamos al otro tema de Estados Unidos. El otro tema de Estados Unidos es vital. ¿Qué más, aparte de cooperación de inteligencia y ciertos aspectos logísticos, pueden hacer?
Capacitación. Hoy mismo tenemos gente formándose para el sistema penitenciario en Estados Unidos. Se envió ya gente que está trabajando sobre amotinamientos en el sistema penitenciario. Estamos trabajando en el cruce de información, que es un tema fundamental para nosotros. Estamos trabajando con tecnología también. Y estamos trabajando en otras acciones que creo que por seguridad no es conveniente mencionar. Ok, ¿y hasta cuándo combatimos nosotros el efecto mientras ellos son la causa? El principal consumidor de droga en el mundo, bueno, hay que el principal mercado de droga en el mundo son los Estados Unidos. Hay que sentarse a revisar cuál es la política de drogas en el país también, pero a partir de una política integral. Pero la violencia no se ha generado por el mercado hacia Estados Unidos. Hoy se ha generado porque empezó Colombia a producir mucho más. Antes cultivaba al año, producía y enviaba un número de toneladas. Ahora eso se ha triplicado con la misma... 900 toneladas. La capacidad de producción de Colombia se ha incrementado también la pureza y ha sostenido el precio. Eso ha generado mucha rentabilidad y mucho consumo en Asia y en Europa, que son los mercados que nos están generando violencia. Ok, y nosotros somos el fin del embudo al cual le toca poner el tapón. Lastimosamente vivimos entre los dos países de mayor producción de droga y vivimos en la región más inequitativa, presencia de armas, violencia, delincuencia, crimen organizado. ¿Y por qué no recibimos un soporte consecuente con esa situación crítica? Bueno, estamos presentando y el Ecuador ha presentado el Plan Rescate Ecuador, que está de la mano con el Plan Colombia, Rescate Colombia. Y tenemos una policía casi desmantelada. ¿No? Tenemos con 70% de su parque tenemos una muy dañado, buena policía. Con armas que no tienen el mismo nivel de las que tienen los delincuentes. Con falta de elementos operativos desde celulares, radios hasta drones, etcétera. Tenemos una muy buena policía con alta capacidad profesional que tal vez tenga problemas logísticos. Yo no he dicho que tenemos una muy mala policía. Hemos dicho que tenemos una policía sin los suficientes elementos. Sí, el presidente justamente por eso ha decidido invertir 1.200 millones en seguridad. Y dijo que iban a llegar a 9 millones. ¿Sabe qué pasa con los 9 millones? Lo dijeron esta mañana. Lo dijo el general Ortega, que de paso le dije el otro día que debía ser locutor por el vozarrón que tiene. Sí lo ha visto como habla mi general Ortega. Bueno, él toma la broma muy bien, felizmente. Dijo, estamos esperando que nos aprueben los proyectos para 9 millones de dólares. Es una debilidad la elaboración de proyectos, pero... Ya no es los proyectos están, ahora es la burocracia, el trámite. No avanzan. Declaramos emergencia y el ministro de Finanzas ya transfirió para la policía que haga una compra directa de los 9 millones. Eso quería oír. Esa ventaja tiene la emergencia. Sí. Ok. ¿Se puede hacer algo igual con la emergencia para situar parte urgente de esos 1.200 millones de lo que toquen para este año proporcionalmente para estos 60 días? Claro. Si dividimos los 1.200 millones para los 3 años que quedan son 400. Si divide eso para los 60 días, por lo menos deberían darles 80. Más allá. Carlos, necesitamos sentarnos pero a dialogar. No necesitamos sentarnos a mirarnos de manera diferente. Al municipio de Guayaquil le estamos invitando. Necesitamos formar para la ciudad de Guayaquil 3.000 policías. Ok, dennos facilidades logísticas para poder seleccionar de la misma provincia y les formamos. Una primera decisión correcta, es una que sean decisión, de aquí mismo. Que sean de aquí mismo. Porque no sean los que traen de allá, no conocen la ciudad, se sienten incómodos, se ahogan de calor. Necesitamos, y mientras ellos están en formación, no solamente que aumentamos el pie de fuerza en 6 meses, sino que paralelamente les podemos ir utilizando, pero vamos en camino mejorando la logística. ¿Qué quiere donde van que a le dé el recibir? municipio de Guayaquil? Se le ha dado camionetas, motos, radios, alojamiento, comida, gasolina. ¿Qué más quieren que les dé el municipio de Guayaquil? No, necesitamos que no sea, no puede ser necesariamente solo el municipio. Las cámaras, Usted todo. me habló del no municipio. Es fácil. Sí. Ah, de acuerdo, las fuerzas vivas. Las fuerzas vivas, la sociedad. Sí, el municipio ha entregado, ¿qué nos ha entregado? Una camioneta con un conductor civil. Y nosotros, ¿cómo respondemos después en uso progresivo y gradual de fuerza con el civil en el vehículo? No, necesitamos que le entreguen en donación a la policía para que la policía sea la que pueda gestionar con eso la seguridad de los ciudadanos. Muchas camionetas de esas ni se mueven, en general tienen GPS, en el municipio los detectan que están parados porque o no tienen quien las maneja o no tienen gasolina.
No, hay un déficit de talento humano indiscutible. Yo creo que muchas de las cosas pasaron por hacer un listado de compras y no una planificación adecuada. Eso es lo que queremos romper. ¿Se va a reunir usted con la alcaldesa? Sí, yo tengo que ¿Usted? reunirme. Yo tengo que no reunirme. El gobernador, no, ni el viceministro, ni nada. Yo tengo que liderar este tema porque es un asunto que le compete al ministerio directamente con los municipios. Más precisiones sobre acciones como las que están aquí detallando, que implica esta política integral de seguridad cuando prosigamos la conversación con el general Patricio Carrillo, ministro del Interior. Cuencana Airlines, taxi aéreo. Próximamente, vuelos regulares a Cuenca. Cuencana Airlines. En cada bloque, inevitablemente voy a recurrir a ir hasta la causa del problema, el narcotráfico. ¿Qué piensa el ministro del Interior respecto a despenalizar el consumo de la droga? Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Seguimos esta intensa y extensa conversación con el ministro del Interior, Patricio Carrillo, para entender lo que es su propuesta, una política integral de seguridad que desde luego en este espacio apenas alcanzará a esbozar, explicar y defender algunos de sus puntos que nunca se han desarrollado con esta amplitud y precisar el sentido de algunas acciones que desgraciadamente tampoco se conocen bien. Ojalá el programa les sirva para eso. Previamente a lo siguiente que tiene que ver con el traslado de presos, PPL, de Turi a la Roca, la inquietud que me movía, como visión general, ya sé que esto depende no solo de que lo haga un país, de que haya un concierto de naciones que lo impulsen, etc. ¿Usted cree que a largo plazo la humanidad debe ir a la despenalización en el consumo de las drogas? Mire, yo creo que todos los países van a empezar a revisar ya la política de drogas. Eso es fundamental. Lo que piense una persona es irrelevante. Lo que nosotros como diálogo social podamos comprender mejor es lo que va a ayudar. Hay muchos temas de salud pública que hay que corregirlos y desde esa dimensión creo que hay drogas a las cuales indiscutiblemente hay que despenalizarlas, como por ejemplo la marihuana, temas que son socialmente aceptados en otras comunidades. ¿Va a impulsar el gobierno del Ecuador por lo menos el debate de esto, dado el hecho de, por las circunstancias que usted describió, somos ahorita el fondo, el embudo y pretenden que seamos el tapón? En las condiciones actuales yo creo que es muy difícil, el gobierno no ha conversado nada de esto, yo no he conversado con el presidente respecto de este tema, pero creo que sí, la sociedad ecuatoriana merece un debate mucho más serio respecto de esto. ¿Qué esperamos de Israel en esta próxima visita del jefe de Estado en cuanto a cooperación de seguridad? La cooperación de inteligencia, toda la transferencia tecnológica que se necesita fundamentalmente para hacer anticipación estratégica del delito. ¿Eso es equipamiento y capacitación? Eso es capacitación y tecnología. ¿Vendrán cursos de entrenamiento? Indiscutiblemente el CIES va a acompañar a la visita al presidente y ahí tendremos algunos resultados positivos. ¿Ya vio usted lo que nos vendió Israel una vez, estos drones, cuando se fue la base aérea Manta para la FAE, que no sirvieron de mucho, eran tecnología israelita? Mire, cuando los proyectos vienen de los proveedores, poco sirven, pero cuando los proyectos son elaborados por el Estado, creo que tienen un fin muy eficiente. Esa es la ventaja esta vez. Vamos ahora sí a lo que les anticipé. Una de las acciones más aplaudidas y sorprendentes del ministro del Interior. El Estado no puede estar sometido a las organizaciones criminales. Son las organizaciones criminales y los delincuentes los que tienen que someterse al Estado ecuatoriano, y esa ha sido la demostración. Sé que el día de hoy en algunos lugares efectivamente ha habido algún malestar, dicen, de PPLs, y yo quiero ratificarles. Efectivamente, lo que vamos a hacer es a todo aquel
que genere estos actos de indisciplina y no se someta a las acciones disciplinarias y al régimen en los centros penitenciarios, los vamos a identificar y los vamos a trasladar. Vamos a reaccionar de la misma forma. Sabemos que va a suceder, pero estos serán los últimos incidentes que tengan que ir sucediendo. Caso contrario, nosotros no nos quedaría más que declarar que somos un Estado fallido. Esa acción suya, general, siendo aplaudida por la mayoría, entre esos por mí, bien vista por la drasticidad y la utilidad que tiene, aislar a las cabezas que fomentaban ese tipo de cosas, ha motivado dos reparos. Uno de la Comisión de Pacificación, que dice que usted estaba rompiendo lo que se había acordado, es decir, no tomar esas cabezas hasta que se cumplan los 6 meses y ver si se lograba una tregua entre bandas, uno. Y dos, el disgusto de la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, por la forma en que se atenta contra los derechos humanos de esos PPLs de su traslado súbito, aislamiento, incomunicados, cuando ese no es un estatus que los derechos humanos prevén para las cárceles. Bueno, ese es un tema que consta en el reglamento de disciplina del SNAI. Nosotros no estamos apartándonos de la legalidad. Todo funcionario público que trabaja en el control social, como la policía o los ministerios del interior que definen la política, tienen que anclarse a la legalidad. Y está en el reglamento. Hay retrocesos y hay progresiones. Y en este caso, quienes cometen faltas disciplinarias y llegan a estos niveles de violencia irracional en las cárceles pueden ser sometidos al sistema disciplinario. Ok, ahí viene lo interesante. Qué curioso que en el Estado, en el caso de la una, o en una comisión promovida por el gobierno, en el caso de la otra, haya gente que o no lo sabe o no comparte esa visión, pero sobre todo que ven que usted con lo que reclamaba, con su política represiva, está rompiendo una política conciliadora o persuasiva, que es la que estaba funcionando. Bueno, esto continúa. En los centros penitenciarios la Comisión Pacificadora sigue trabajando. Hay mucha gente que quiere rehabilitarse, indiscutiblemente hay mucha gente que no provoca la violencia. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de los cabecillas. Del trato de ustedes con las cabezas de crimen organizado. Sí, el presidente de la República, cuando nosotros le planteamos las alternativas, tomó la decisión. Y ¿Usted consultó esa decisión? Claro, esa decisión no es personal. No la tomó sin decirle: señor presidente, le cuento, ya procedí. Sino, señor presidente, pienso proceder así. Así es, se le plantearon los escenarios y el señor presidente tomó la decisión y la trabajamos junto con varios ministros. Ahora, vio usted lo que eso generó. Sí. Y usted lo advirtió también. Eso va a generar una serie de levantamientos en otras cárceles porque no quieren que con ellos procedan igual. Mire, no la hemos tenido, se ha controlado y yo creo que desde lo poco de racionalidad que podamos encontrar en esta gente, entienden perfectamente. Más bien lo que encontramos el desequilibrio fue en estas medidas jurisdiccionales que jueces otorgan a través de habeas corpus a las cabezas de estas organizaciones. Menos mal usted fue a eso. El haber ocurrido aquello con parte de la justicia, con el líder de una banda de crimen organizado, ha hecho que la otra sospeche o asegure inclusive que hay un acuerdo suyo con un sector para a ese sector atacarlo y el otro dejarlo actuar. Sí, lo mismo que hizo José Serrano. Ese es el Él problema. negociaba con unas bandas para que esas no pasen droga y las otras bandas podían pasar. Mire, el ministro actual no va a negociar absolutamente nada con ellos. Yo ni siquiera tengo necesidad de irme a un centro penitenciario. Tenemos que reestructurar y cada uno tiene que hacer su tarea. El ministro no les va a dar haciendo su tarea. Yo tengo que construir la política pública. La policía tiene que hacer la operación y la operatividad que le corresponde. El SNAI tiene que hacer su tarea. Sin embargo, en un mundo polarizado como el que vivimos, con posverdades, con la creación de estas verdades a medias y mentiras en gran cantidad, sí, llegan a estos mecanismos porque lo que están buscando, lo que siempre ha buscado el crimen organizado, deslegitimar la política pública, minar los liderazgos, cambiar realidades de pensamiento a través de opiniones nada más. Porque son protectores. Hay una red invisible de gente en las redes sociales que buscan justamente provocar estos mecanismos. Es decir, que usted va a profundizar lo que ya ha comenzado a hacer. Proceder con esa drasticidad con quienes promuevan motines o desórdenes, primero. ¿No? Y segundo, retomar el control de las cárceles. Eso es lo que se pretende. Hay que cambiar esos problemas estructurales. Y tenemos La Roca que da capacidad para más de 150 PPLs. Al momento está subutilizada y todos aquellos que vayan provocando tendrán que ir trasladados. ¿Cómo va a recuperar el control de las cárceles? El control de las cárceles lo empezamos ya
1 de junio, la primera semana de junio, ya empezamos la formación de 1.400 agentes penitenciarios. Ellos se van a formar en instalaciones como el GIR, el GOE y el GEMA y la Unidad de Mantenimiento del Orden Público de la Policía. ¿Por qué? Porque ellos necesitan un principio de autoridad de sus instructores y segundo, cuando hay amotinamientos tienen que operar juntos. Ok, de lo que tengo claro entonces, y fíjese que yo no lo veía así, este es un proceso de largo aliento. Este es un proceso al menos de mediano plazo. Control de las cárceles, así ¿verdad? es, mediano plazo al menos, Carlos. Ok, es decir, usted no va por la vía que la Comisión de Pacificación va. No, vamos también. Que es propiciar una tregua con los del crimen organizado, firmada en que el uno respete la palabra del otro, porque si algo se precian los mafiosos es de sí tener palabra. Sí, es por lo menos construir un modelo en donde inclusive los municipios se hagan cargo de sus propios contraventores y delincuentes menores. El alcalde de Cuenca dio un primer paso en ese sentido y estamos trabajando. ¿Para qué? Esa infraestructura que no sirve para una cárcel de máxima seguridad sea utilizada en función de proteger ese a sus proceso propios. de delegación lo va a mover así. Lo vamos a mover así, indiscutiblemente. Ese es un tema que hay que continuarlo. Y ojalá todas las ciudades puedan tener un mecanismo que ayude a sus delincuentes menores, a quienes se equivocaron, tenerles en una medida diferente de rehabilitación social. Hemos hablado de uno de los ejes de relanzamiento que hizo usted de la política de seguridad. El uno era contener los niveles de violencia, hemos hablado del inicio. El otro era activar la inteligencia policial para sacar del anonimato a las organizaciones dedicadas al microexpendio de drogas. ¿Qué es eso? Mire, ¿por qué nos fuimos a la playita? Porque el 23 de enero no hubo una reacción del Estado luego de la masacre que se dio en ese espacio, ¿no? Y a partir de ese lugar, con inteligencia, empezamos a descubrir los círculos de seguridad que tenían. Porque cuando entra un patrullero ya estaba videovigilancia adecuada para alertar y no encontrábamos nada en flagrancia. Esas actividades de inteligencia ya se empezaron a desarrollar. Lo otro, desarticulación de las grandes organizaciones delictivas. Usted habló de que 3 en abril. Ya, eso se reproducen, eso es como ir contra una medusa que le quita una cabeza y le salen 2. Así es. Entonces, ¿por qué no va a la causa y no vamos al solamente a las mercado? bandas? Vamos al mercado, vamos a ir a quienes se están beneficiando de la economía. Porque hasta ahora hemos estado direccionando las investigaciones y la inteligencia a personas, pero tenemos que redireccionar para las estructuras de la economía que gira alrededor de estos negocios. Para eso se necesita un mejor tratamiento a la policía. Se necesita confianza primero, se necesita que la información se cruce entre todos, lo empezamos a hacer. Mire, el Estado ecuatoriano tiene capacidades, pero el tema es quién está manejando la información. La información de migración, de tránsito, del SRI, de la UAFE, de las superintendencias. ¿Quién está procesando toda esa información para descubrir dónde es lo disruptivo en cuanto a la presencia de la economía criminal? Enseguida le cuento lo que se necesita y a qué me refería con un mejor tratamiento a la policía. Esta es una entrevista con el general Patricio Carrillo, ministro del Interior. Sobre el uso progresivo de la fuerza hablaremos también al volver. Cuarta parte de esta entrevista con el general Patricio Carrillo, ministro del Interior. Y les decía que era para explorar un concepto respecto a la represión que debe cumplir la policía. Antes de eso, que la clave estaba en el tratamiento a la policía. Y yo, cuando digo esto, pienso en la tropa, que es la que se faja, y no en los coroneles para arriba que rara vez ponen el pecho a las balas. No digo que no, rara vez. Esa gente gana $1,100, $1,200 promedio, recibe 900
Entre la cesantía y el ISPOL se le llevan $300. El ISPOL no les da créditos. Ahora pretenden que se jubilen a los 25 años, y no a los 20 años. En vez de plantear eso para los nuevos que ingresen, no para los que ya ingresaron con otras reglas. Tiene una serie de carencias logísticas, uniformes, botas, balas, armas, las Smith, las Pietro Beretta dice que después de cierto uso se traban si la alimentadora se carga completa. No le voy a hacer un recuento de lo que esta gente sufre. No gana horas extras, no tienen horas extras. A veces tienen 2 turnos, 11 de la noche, 7 de la mañana el uno, 7 a 3 de la tarde hace otro y vuelve 3 de la tarde a 11 de la noche, en fin. ¿Cómo hacer para que con urgencia mejore el trato del policía de a pie? Mire, señor Vera, yo estoy completamente de acuerdo con usted, pero hay mucha gente que pensó que eran privilegios algunas cosas, cuando son compensaciones a la actividad que hace el policía. La seguridad social es un tema fundamental y lo que más nos cohesiona. Y a partir de la seguridad social no solamente viene el bienestar, sino la salud del personal en el servicio activo y en el servicio pasivo. Eso se ha deteriorado, y se ha deteriorado desde que le quitaron la ley orgánica, la ley de personal a la Policía Nacional y nos ingresaron con el resto de instituciones en un COESCOP. Nosotros necesitamos devolverle dignidad, autoestima a la policía, indiscutiblemente, y para eso leyes especiales. ¿Qué reforma se va a hacer en este caso concreto? En este caso ¿Superar la autonomía o independencia que tenía? Primero vamos a trabajar en la ley de seguridad social. Eso es fundamental, entregar una ley que realmente fortalezca y no que la debilite con el atrocinio que hicieron de los 900 millones a la seguridad social del ISPOL. Correcto. Estamos caminando en buen camino, estamos caminando en una buena investigación para poder recuperar gran parte de esos capitales. Comiencen por los 250 millones que tienen congelados en el Banco Central. Estamos en esa línea y con eso hemos propuesto, yo he conversado ya con la ministra de Salud para poder reestructurar el sistema de salud. Necesitamos repotenciar todos los niveles N1 de atención primaria, necesitamos un hospital N2 y necesitamos un nuevo hospital N3 para la Policía Nacional. Ok, a corto plazo. En educación, necesitamos la universidad y la policía. Universidad ya ¿Por qué falta. es importante la universidad? La universidad es importante porque le va a dar no solamente la comprensión al policía, sino que también a los ciudadanos le va a dar la garantía de que hay un reconocimiento social y académico a las actividades que hace. Desde un motociclista, que es diferente, el uso progresivo de fuerza. ¿Quién habilita aquí que el policía está acreditado para... Le da jerarquía le da jerarquía también. Lo que no ocurre aquí, que Correcto. no se lo respete. Es un tema Cuando yo leí su currículum, este no solamente es un tipo que tiene cursos policiales, sino que tiene cursos en otros ámbitos. La gente dice, ese debe ser un general culto. Se trata de que piensen así de todos los policías. Se trata de que los oficiales de policía alcancen mínimo un 4º nivel y nuestros policías también. Ahora, hablemos de cosas de corto plazo. ¿Por qué insisten en la jubilación a los 25 años? Porque es insostenible ya la seguridad social. Necesitamos... ¿Y va a pagar la consecuencia a los policías? No es el que ya está. El que ya está sometido a la ley anterior. Es 25. Para los que ingresan. ¿Ya ven? Las reglas nuevas son para los que vienen. Eso no se sabe. No, eso dice la Constitución. Nosotros no vamos a ir contra la Constitución. El equipamiento urgente, toda esta cooperación internacional, ¿cómo pueden hacer para que sea más eficiente? Terminar con estas lógicas que venían de proveedores. Por ejemplo, si el policía se siente a gusto con la pistola Glock, no hay que cambiarla. Correcto. Hay que continuar. Ya se acostumbró, se volvió diestro con ella. Pero hay patrulleros, por ejemplo, que sí nos han generado muchos problemas y que hay que buscar una línea absolutamente diferente. Temas de tecnología, temas de investigación, el equipamiento, pero es muy complejo entregarle al policía ahora hacer un proceso para el uniforme, por ejemplo, porque no hay capacidad en el Estado. Tenemos que buscar mecanismos. Sin embargo, en la época del presidente Moreno les entregamos un bono de $200. La última semana que yo fui comandante general, a todos los policías se les entregó un bono de $200 directo para que pueda proveerse de los uniformes. Me acuerdo, ya. Pero ¿saben lo que dicen ellos? Y esto lo he dicho públicamente porque no debe ser novedad. Ok, hubo una homologación salarial con las Fuerzas Armadas. Los oficiales recibieron un incremento hasta $2.200. Los policías, no digo cuánto. Fue un chiste. No, eso fue falso.
No fue así. Al homologarlos ocurrió eso, les subieron 150 a ellos y a los oficiales hasta 2.200. No fue así. Lo que no pasa fue un aumento es que salarial, la homologación terminó así. La homologación inició en el año 2004 con el presidente Gutiérrez. La terminó en el año 2008 el presidente Correa. Y a partir de esa fecha ya algunas compensaciones se venían dando. ¿Qué sucedió? Cuando nos homologaron los tiempos de servicio con Fuerzas Armadas y pasamos a 7 años en cada grado, ahí empezaron a haber estas distorsiones para ver cuánto recibía cada uno como compensación en su bono anual. Esa mala comunicación es la que derivó en algunas manipulaciones. Pero ahí viene el tema. En Fuerzas Armadas es probable que los 7 años les sirvan. A nosotros no nos sirve. Es desgastante para un policía. Y no nos pueden comparar porque son instituciones absolutamente diferentes. Totalmente de acuerdo. Por eso necesitamos la ley de personal y la ley orgánica. O sea, el trabajo de ustedes es más intenso, más demandante, más expuesto a contingencias más horarios, diarias. sin fines de semana. ¿Sabe cuánto? Un estudio, y por eso es importante la academia, porque nos tienen que hacer estudios internos. En Estados Unidos hay un estudio que dice que el policía cada 10 años acumula alrededor de 150 traumas por un sinnúmero de cosas, desde un arresto, desde un juicio, desde una posibilidad de vivir un tema difícil como levantar y eso allá, donde el policía es respetado y venerado, diría, pero fíjese aquí también, aquí estamos con la salud mental de los policías. Aquí debe ser más. Acabamos de salir de una pandemia donde estuvieron recogiendo muertos en la calle, estamos recogiendo muertos y desmembrados. Y están enfrentando un fenómeno aquí y estamos enfrentando el crimen organizado. El crimen organizado ya empezó a matar policías selectivamente. Y actos de terrorismo. Por eso ya empezó a matar tener policías motivado. selectivamente. Se llama Carlos Cortés, Patricio Cortés. No, Carlos Cortés fue el compañero que este fin de semana fue abatido. Sí. ¿Verdad? Y no fue casual. Sabían que era policía y estaba desarmado y lo buscaron en el carro y lo acribillaron. Estuvo armado trasladándose a su lugar de trabajo y en ese traslado desde su espacio de ocio, digamos, a la actividad laboral, fue interceptado. Porque era policía, no fue un asalto casual. Sí. Estaban queriendo vengar con él. Indiscutiblemente. O sea, ya comenzó esta vaina. Indiscutiblemente los actos de terrorismo han iniciado. Ya empezamos a ver nosotros coches ya incendiados, coches con explosivos. Y esto ya lo han vivido otras comunidades. Ojalá la sociedad empiece a entender cuál es el rol del policía y empiece a devolverle esa dignidad y esa autoestima. Para eso es importante esto que tratamos en una entrevista anterior con el general Carrillo cuando era comandante de la policía. La policía sociológicamente es una institución estatal para el control social, pero aparte de eso está autorizada para el uso progresivo y racional de la fuerza en momentos en los cuales existe una desintegración social y un momento de caos y anarquía. Un policía perfectamente entrenado sabe cuándo tiene que hacer uso progresivo de fuerza. ¿Por qué a un tipo que está matando a una persona con un cuchillo no le disparan? Ya, porque si la policía le disparaba, mañana podían decirnos que ese cuchillo no era un elemento. ¿Cómo que iba a generar el daño que terminó generando? Claro. Les iban a reclamar que no era proporcional el arma con que se impidió el asesinato al arma que usaba el asesino. Eso es parte del no entender que la ventaja del medio electo por la policía debe ser absolutamente proporcional a la desventaja que tiene una víctima. Mañana yo le caigo a un policía con un bate. Si le doy con el bate de béisbol en la cabeza lo puedo matar. Pero como el policía no tiene un bate de béisbol para responder igual, no puede usar su arma. Así es. Lastimosamente. ¿Y tiene que salir corriendo? No, no tiene que salir corriendo. No debería. La pierna. No debería. Hay diferentes métodos que utiliza la policía, pero más allá del método son los principios. Señor ministro, ¿este problema sigue vigente? Este problema se va a corregir con la ley. Y la ley nos va a permitir algunos avances, pero es fundamental que los legisladores ahora, ante esta problemática, garanticen el presupuesto necesario en la misma ley para que los procesos de capacitación en temas de derechos humanos y en temas de uso progresivo, gradual y racional de fuerza nunca se pierdan. En esa época reclamó usted la ley de inteligencia también. Indiscutible. ¿Hay un proyecto en la Asamblea? ¿Cómo? Continúa en la Asamblea y se está debatiendo igual como un código en donde se han incorporado como uno de los libros el tema de inteligencia. ¿Para qué serviría, por ejemplo? Serviría, por ejemplo, para tener ya agentes encubiertos,
serviría para hacer algunos mecanismos de lucha contra el crimen organizado de manera absolutamente reservada, sin necesidad de pasar por unos cuantos filtros de impulso fiscal o en la judicatura. Ok. Ahí están dos casos de para qué en esta coyuntura especial se necesita que la Asamblea actúe y no conspire. Un aniversario no pasa en vano. Con trascendencia, 25 años son riqueza de conocimiento, investigación, ciencia, innovación y aprendizaje. Porque desde 1997 llegamos a diferentes lugares del Ecuador para hacer de la educación una herramienta de continua evolución e innovación. En esta parte final jugamos ping-pong con el ministro del Interior. Ustedes ya van a ver a qué me refiero. Lanzo una y devuelve otra. Eres ecuatoriano y vives en una tierra de oportunidades, donde siempre puedes crecer. Claro que puedo crecer, porque con 1% de interés puedo producir mucha más leche. Obvio que puedo crecer, porque con 1% de interés tengo 500 plantas más. Solicita ya tu crédito de las oportunidades de Ban Ecuador. Recibe hasta $5,000 con 1% de interés y hasta 30 años plazo. Además, menos papeleo para que tu crédito salga más rápido. ¿Qué esperas? Ven al lugar de las oportunidades. Ban Ecuador. Parte final de esta entrevista con el ministro del Interior, Patricio Carrillo, para explorar algunas de las definiciones que hizo cuando asumió su gestión. Dijo, la policía está siendo desbordada. ¿Cómo impedir eso? No, la policía ya ha sido en determinado momento desbordada, especialmente en estos actos violentos en el sistema penitenciario. Hay que cambiar esas realidades identificando los problemas estructurales y solucionándolos. Deben acogerse los policías de octubre 19 a las amnistías. Ese es un tema, imagínese, yo me parece que fue un error político de la Asamblea Nacional. La amnistía debe ser para el hecho político de octubre, no para personas. Y cuando dejan abierto, ahí hay un claro sesgo que mañana impedirá que los policías actúen de manera adecuada. Usted reclamó contra la forma de usar populistamente lo que sucede para denostar lo que hace el gobierno, lo cual nos ha puesto en una polarización enorme. ¿A qué se refiere? A que las sociedades lastimosamente vivimos desde la polarización, en este populismo en donde todo es catastrófico. Solamente cuando yo gobierno funcionan las cosas y cuando están los otros no funciona nada. Ese es un problema serio que al final mina la confianza y por último genera mucho más miedo e incertidumbre en la sociedad. ¿Qué quiso decir cuando habló de comunicacionalmente hagamos una tregua? Cuando necesitamos nosotros enviar mensajes, tienen que ser mensajes desde la sociedad. El problema de la inseguridad no es un problema de las personas, no es un problema de las ciudades ni de las instituciones, es un problema del Estado que hay que resolverlo. Usted le está pidiendo a la prensa que no hable ni refleje lo que la gente vive todos los días. Yo le estoy diciendo que seamos mucho más objetivos en los temas. Si nos dedicamos a contar los muertos, sí vamos a tener un problema, pero si dejamos de hacerlo eso y miramos tendencias, que es una cosa diferente, podemos encontrar soluciones. ¿Sabe de quién depende? De nosotros mismos, de la capacidad comunicacional que nosotros tengamos. Eso, sí. De que se haga lo que usted hizo conmigo al principio. Carlos, usted me ha hablado de 17 muertos este fin de semana. Yo le hablo de que fueron 8 menos que el fin de semana anterior. Correcto, y eso se ha dispuesto. Los generales de policía y los coroneles, esa es la función, ser los principales voceros, y en ese camino vamos a entrar. ¿Cuánto tiempo piensa durar en su función? Hasta cuando el presidente de la República tenga... Esa es la respuesta convencional. Pregunte mal. ¿Cuánto tiempo necesita para que este plan integral de seguridad quede estructurado y en marcha? Mire, la sociedad ecuatoriana necesita que nosotros tengamos una visión de futuro con sentido de historia. Mínimo, un plazo mínimo para desarrollar una política tiene que ser de 2 años. Al ser usted nuevo ministro del Interior, no necesitaría
poner usted un comandante de policía de su confianza o cercanía? Sí, indiscutiblemente que hay que trabajar en equipo y en la medida en que la confianza exista, se continuarán, pero en la medida en que no existan confianza, y no solamente con el ministro, con la sociedad ecuatoriana, porque es la sociedad ecuatoriana la que valora el trabajo de sus comandantes. Cuando usted habló con la general, que fue comandante Varela, usted le dijo que si su marido ascendía a general también mientras ella era comandante, por delicadeza o ética, ella debía renunciar. Tuvimos muchas conversaciones. ¿Por qué le aconsejó eso? Porque ¿Qué lo hizo? Yo hice, pero no, ella no hizo eso. Sí. Ascendieron al marido y ella no renunció. Fue un diálogo que no sé cómo lo llegó a conocer usted, pero en la práctica sí. Yo creería que eran temas sensibles porque la institución necesita legitimidad fundamentalmente. Y ya ve que usted tuvo razón. Si hubiera visto fenomenalmente bien ese gesto, aunque no haya tenido ella que ver con su ascenso. Es la sociedad la que tiene que juzgar la actuación de cada uno. General, ¿hasta dónde piensa aguantar? Mire, yo creo en las instituciones, yo creo en la policía. La policía es una institución fuerte, lo ha demostrado. Lo demostró en la visita del Papa, un operativo excelente, lo demostró en el terremoto, lo demostró en las minas de Buenos Aires, lo demostró en octubre, lo demostró en la pandemia. Fuimos la institución mejor calificada después de salud. Este es un enemigo diferente contra el quien nadie ha podido. México no pudo, Colombia no pudo, Estados Unidos no pudo. ¿Quién les dice a ustedes que van a poder? Tenemos que aprender de esos errores cuando dejen de mirar esto como un problema de la policía. Esta es una razón de Estado y tenemos que unirnos todos para resolverlo. Gracias al general Patricio Carrillo por comparecer a dar definiciones y explicaciones claves y amplias que por lo menos yo no he escuchado antes y que profundizaremos con la frecuencia que le permita su horario, para que ustedes tengan una visión de lo que es el ministro del Interior respecto a esta política frente a la inseguridad, que no pasa por lo fácil, que sería reprimir con más violencia la violencia que ya se da, para lo cual la policía tiene autorización legal y armamento adecuado, aunque no superior. Porque aunque no lo parezca y no lo entendamos, eso lo único que hace es disparar la violencia general. Y eso es lo que esperan las bandas del crimen organizado, para establecer un estado de guerra abierta en donde solo ellos pueden ganar. Combatir en democracia el crimen organizado más que la delincuencia común es un reto muy complejo, puesto que pasa por el respeto a los derechos humanos y dentro del límite de la ley que sigue siendo demasiado estrecho con relación a lo que se necesita. Es urgente que junto con un cambio de actitud con el nuevo ministro del Interior haya un poquito de sensibilidad y de vergüenza en la Asamblea y en las otras instancias influyentes como la justicia, también la Fiscalía y los gobiernos seccionales, para que se dé lo que se espera, una actuación conjunta ante el incremento de la delincuencia organizada para que el resultado sea mejor y no hasta ahora simplemente moderado. Hasta la próxima entrevista. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.